misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo vago en mi vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan. Te doy gracias que tu amor es así, y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí, y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Y tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Como tu misericordia es para mí, es tan grande tu amor. ¿Algún número de teléfono? Muy buenas noches, vamos a comenzar, son las 8:11 minutos. Dice Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Marcos, capítulo 1, versos 40 y 41 dice que vino un leproso rogándole a Jesús, e hincada la rodilla le dijo: Maestro, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, compasión de él, extendió la mano y le tocó, y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Dios no solo hace milagros a los que son sus hijos. La sanidad, los milagros que Dios hace, los hace por misericordia y compasión. Esta es una cualidad hermosa de nuestro Dios. Él es compasivo. Dios es misericordioso.
Por eso el título del mensaje de hoy es La misericordia y la compasión de Dios en los milagros. Continuamos con la serie Los milagros de Jesús y este es el número 16. Dios bendiga sus vidas, mandamos bendiciones. Tú que escuchas o ves el programa en línea ahí en el portal de Adonai Chamá en Facebook. Hoy es martes 6 de junio y en esta ocasión me acompañan como cada noche mis hermanos, amigos, el hermano Miguel Ángel Román, ¿verdad? Comenzando por el lado derecho, nuestro hermano Ricardo Amano y mi hermano David Romero. Saludamos a las iglesias cristianas, a toda iglesia cristiana, ¿verdad? De aquí del puerto. Saludamos también a hermanos que amamos y queremos y a las personas que están en los centros de rehabilitación en la prisión. Mandamos una felicitación por su día a nuestra queridísima hermana Xochitl. La amamos en el Señor, mi hermana. Y hemos orado por Floriceli Osuna. Hoy tuvo su sesión de quimioterapia la hermana. Por Ichel, por Verónica Flores. Y por la familia ahora oramos. Por la familia ya no vamos a orar por Florentina Arellanes. Hoy oramos por la familia porque el fin de semana esta hermana que también tuvo un problema con cáncer partió con el Señor. Benito, te quiero, hermano, amigo, ánimo, hiciste las cosas bien con tu mamá, tu madre está ya descansando en el Señor. Y en el misericordioso nombre de Jesús iniciamos este mensaje. Puede tener 3 títulos, póngale el título que usted quiera. La Reina Valera, el título le dice a este pasaje en la Escritura los 10 leprosos. En una versión nueva, parafraseada, le ponen el título El extranjero agradecido, y me encanta esto. No menciona a los 10, sino solamente menciona a ese hombre que regresó agradeciendo a Jesús. Y hemos puesto, ¿verdad?, la misericordia y la compasión de Dios en los milagros. La palabra de Dios dice en Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Es usted una persona agradecida? Vamos a ver en este milagro la gratitud del leproso, la gratitud del extranjero. El contexto del mensaje está en Lucas capítulo 17, los versos 11 al 19. Dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Vamos a ir a un corte y entramos de lleno a la explicación de este pasaje. Regresamos 8:22. Oramos por Jesús Raimundo Osuna Plaza. En el nombre del Señor habló el hermano Daniel y lo pone, ¿verdad?, en oración. Padre amado y bendito Señor, oramos por este hombre. Tú conoces su necesidad, Señor. Tú conoces el tipo, Señor, de problema que él vive. Gracias por el amor que pones en Daniel, Señor, de interceder por la vida espiritual de esta persona. Oramos, Señor, por todos los que sufren, por todos los que necesitan ser sacados de las cuevas, Señor, ser sacados del problema, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Saludamos a la hermana Ido, a la hermana Reina de la Cruz, al hermano Federico Girón, a la hermana Elizabeth, Gilberto, a la hermana Liseta, a la hermana Flor, al hermano Miguel León allá en el Distrito Federal,
también a mi hijo Mario, al abuelo, a mis padres, mi esposa, a la tía Ruth. También a ti, Stephanie, Dios te bendiga y gracias por lo que haces. Este milagro, el milagro de los 10 leprosos, entra en la categoría curación de personas. La Biblia menciona que hay aproximadamente 17 milagros de curación. ¿Cuántos llevamos nosotros aquí estudiados? El paralítico de Betesda, el ciego de Jericó, el hombre de la mano seca, la mujer encorvada, el siervo del centurión y ahora los 10 leprosos. Llevamos 6 milagros de curación de personas. Esta categoría es la que más hemos desarrollado. Todd Atkins, director de Lifeway Material Cristiano, dice la siguiente frase: el cielo no es para gente buena, el cielo es para la gente perdonada, perdonada por Cristo. Y vamos a ver en este milagro que de los 10, ahorita uno está en el cielo, el que regresó. Los otros 9 tuvieron una sanidad temporal. Física, así es, gracias hermano. El samaritano que vuelve no solamente tiene una sanidad física temporal, sino tiene la curación del alma que Cristo da y ahora él está gozando con nuestro Señor. Y la pregunta es, ¿dónde se ubica usted? ¿Entre los 9 o entre el 10% de la población que está agradecida? Vamos a ver en primer lugar cuál es el trasfondo de un leproso, cuál era la condición de un leproso. Y para eso vamos a consultar el libro de la ley, el libro de Levítico. En Levítico 13 se encuentran las leyes de los leprosos. Y ahí dice que el sacerdote, solamente él, confirmaba, verificaba si era leproso o no. Si le aparecía una mancha rojiza en su cabeza, el sacerdote iba y lo examinaba. Y si éste confirmaba, el sacerdote decía, es inmundo. Levítico 13, 44 al 46. La palabra del Señor nos dice: leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en undimbre o en trama de lino, o de lana o en cuero, o en cualquiera obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Los leprosos, dice ahí que usaban un vestido que les raspaba. Los leprosos vivían solos. Los leprosos eran alejados y arriesgaban su vida al entrar en la ciudad. ¿Y por qué iban a entrar a la ciudad? Por hambre, por necesidad, por sentirse solos, por ver a su familia. Porque estos eran excluidos de todo, por desesperación. ¿Y qué pasaba si ellos entraban demasiado a la ciudad? Ellos sabían que las personas de la ciudad los podían matar a pedradas. Y fíjese qué terrible es esto. Una persona que esté sufriendo y que el hombre mismo, ¿verdad?, lo mate. Ellos estaban lejos de las personas. Usted ve eso en las películas como en las de Ben-Hur, donde la familia, ¿verdad?, del militar romano es encarcelada en una cueva por la lepra. La mamá de este hombre, de este actor, ¿verdad?, ahí en la película, y su hermana fueron llevados a las cuevas por la lepra. Los leprosos, estas personas, tenían un estigma terrible. Eran personas muy degradadas. Uno de los problemas de la lepra es que pierden su sensibilidad en su piel, en sus manos. A ellos literalmente se les pueden caer dedos
orejas y la nariz y no se dan cuenta porque pierden la sensibilidad. Los leprosos tienen una condición terrible. Son marginados de la sociedad, de la familia. No pueden entrar al templo. Piense usted en la vida de un leproso. ¿Cómo se sentirá emocionalmente un leproso? Piense usted. Imagino que terriblemente. Acomplejados, despreciados, sin identidad. Realmente un leproso vivía en una posición deprimente. Para la Biblia y para muchos pensadores cristianos, entre ellos Martín Lutero y otros, hablan que la lepra es como el pecado. Porque el pecado a eso reduce al ser humano. A algunos el pecado los lleva a una condición de vivir en cuevas oscuras, a vivir escondidos por sus complejos. Un leproso, una persona con pecado, tiene muchísimas inseguridades. Nunca son libres, porque internamente ellos se ven mal. Se ven en el espejo y dicen, mi vida no vale nada. ¿Ha escuchado a personas así? Son personas que todo el tiempo están gritando. Y obviamente no van a gritar como allá en los tiempos antiguos, inmundo, inmundo. Pero se la pasan gritando, diciendo, no valgo nada. Mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene valor. Usted habla con un leproso y lo primero que le dirá es eso: no sirvo, no valgo. Ese es el leproso. El leproso no se siente incluido en su familia, se siente rechazado. El leproso llega al templo y no se siente parte de la iglesia. Es esa persona que está alejado, que no se puede acercar, que le cuesta mucho el tratar con otras personas. Y ellos piensan en su lepra. Ellos dicen, yo no pertenezco aquí. Yo no soy parte de esta familia. Yo no soy parte de esta comunidad de fe. Y sabes, muchas veces por esa razón mucha gente no va a los templos. Por mi lepra, por mi pecado, por mis complejos. Soy indigno. Por mis inseguridades y problemas. No puedo identificarme con otros. Y estoy recordando mi inicio en las cosas de Dios. Y estoy recordando que yo tenía lepra. Un leproso dice, no puedo asociarme con otros. Tengo barreras que no puedo cruzar. Y es triste que haya personas así, porque así es su vida y así es la perspectiva de su vida. Pregunta, ¿qué futuro tiene un leproso? Obviamente no hay futuro. Y nuestro país, nuestra ciudad, está lleno de ese tipo de personas. Tenemos muchos lugares donde encontramos leprosos. Necesitamos ir ahí con el método de Cristo. Con Cristo. ¿Cuál método, mi hermano? El método de compartir, el método de orar y sobre todo el método de amar, de abrazar, de incluir, no excluir a un leproso. Dice la palabra del Señor en Mateo 9:36. Escuche lo que dice Mateo 9:36. Y aquí es el ejemplo de Jesús para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Gracias, mi hermano. Jesucristo veía a los leprosos y los veía desamparados. Y los veía como ovejas que no tienen identidad. Mi hermano, esto Cristo nos modela y esto tenemos que hacer. Ahora, vámonos a los versos 12 y 13. ¿Qué hicieron esos leprosos? La Biblia dice que se pararon de lejos. ¿Y por qué se pararon de lejos? Por la ley. La ley decía que no se podían acercar, y menos a un rabí, menos a un maestro. Y de lejos, estos hombres alzaron la voz. En otra versión dice, gritaron. ¿Y qué gritaron? Gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y me encanta esto a mí. ¿Por qué? Porque cuando un leproso, cuando un pecador pide misericordia al Dios de la misericordia, ¿sabe qué va a obtener? Misericordia.
El Dios nuestro es un Dios lleno de misericordia, mi hermano. Le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, sánanos. Le gritaron misericordia. Y la palabra misericordia, ¿sabe qué significa? La palabra misericordia es: yo no lo merezco. Eso es misericordia. Yo no merezco que me vea, yo no merezco que me toque, yo no merezco sanidad, yo no merezco perdón. Pero ten misericordia, Señor. Y como eso toca el corazón de Dios, Dios da la misericordia. Aquí es el publicano, no es el fariseo. Porque el fariseo no pide misericordia. El fariseo tiene credenciales religiosas. Este no grita, no clama, pues tiene sus credenciales de fariseo, de religión. Vamos a ver cuáles son esas credenciales religiosas. Lucas 18, versículo 11 y 12. Estas son credenciales de un fariseo. Dios, hermano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esas son credenciales religiosas. Aquí no estamos viendo a un pecador, a un publicano. Aquí vemos a un religioso. ¿Qué dice el religioso? Yo no soy tan pecador como aquel. Yo estoy para juzgar, dice el religioso. Ese es el que tiene credenciales religiosas. Yo estoy bien. Yo no estoy como aquel. Yo no soy como aquel. El religioso se compara con otros. El religioso, en su estándar, está correcto, porque él no es como un pecador. El religioso dice: yo tengo un ministerio, tú no. El religioso dice: yo leo y medito en la Biblia, tú no. El religioso siempre se va a comparar con otro. Y en esa comparación, él siempre va a salir triunfador. Cuando clamas misericordia, usted que está escuchando, está reconociéndote pecador. Está reconociendo que hay un Dios grande y bueno que va a tener piedad de ti. Un pecador es quien temprano en su oración por la mañana le dice al Padre: Señor, soy pecador. Esa es su oración. Cuando va temprano a la casa de Dios, a los templos, el pecador le dice al Padre: Señor, sáname. No está comparando a los otros hermanos que hacen o dejan de hacer. El publicano, el pecador, clama a Dios diciendo: cámbiame. Ya no quiero más mi condición. Estoy desesperado de ser así. Señor, no estoy contento con mi pecado. No estoy contento con vivir en cuevas, con cavernas. Esta inseguridad me mata. Un publicano grita y llora. ¿Y sabe? A las personas que no entienden esto, les molesta, son fanáticos. Sus conciencias no los dejan. ¿En qué se habrá metido? Pero son personas que claman al Padre por misericordia. Vamos a regresar después de este corte. Regresamos. Estas personas que reconocen su posición delante de Dios, claman al Padre: cámbiame, sáname, libérame, conforta mi alma, consuela mi ser, alienta mi vida. Señor, derrama tu amor en mí, necesito tu perdón. Y los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, recordamos ese día. De hecho, yo recuerdo ese día cuando se acercó a mi cueva. Jesucristo iba por la ciudad y extendió su manto de gracia. Me llenó de su misericordia y me dijo: hijo, te perdono tus pecados. No sé si usted recuerde eso. Jesucristo declara limpio de la lepra, del pecado, a la persona que se acerca a Él clamando misericordia. Romanos 5:1 dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A mí me sacó de una cueva y lo mismo quiere hacer contigo. Y qué bendición es cuando Él nos saca su luz admirable. Por eso la Escritura da énfasis: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. El sacerdote era el único que podía certificar que un leproso había sanado.
nadie más. Y yo le digo a usted que el único que certifica cuando usted confiesa su pecado, se arrepiente de corazón y viene a Cristo, el único que va a certificar ese perdón y esa gracia es el Señor Jesucristo. Nadie más lo hará. Porque en la cruz, y solo Él, en la cruz, colgó tu pecado, mi pecado, y te declaró libre. Él nos ha hecho libres. Dice Colosenses 2, Cristo nos perdonó todos los pecados. Versículo 14, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios y la cuenta de cobro estaban en nuestra contra, pero Dios nos perdonó la deuda y la clavó, esa cuenta, esa acta de los decretos, dice la Reina Valera, en la cruz del Calvario. Pero mucho cuidado aquí, porque aunque Cristo te perdona, Cristo se acerca a ti, aún con tu lepra, tu familia te seguirá rechazando y estigmatizando. La sociedad te seguirá rechazando y estigmatizando. Los amigos igual. Pero si usted confesó su pecado, se arrepintió y abandonó su manera vana de vivir, Jesucristo te certifica y te dice, tú eres mi hijo amado, yo te he perdonado, te he lavado con mi sangre carmesí. ¿Qué hizo Jesús? Versos 14 de Lucas 17. Dice que Jesús los vio. Dice que Jesús los escuchó. Jesús los llena de misericordia. Jesús les da sanidad. Y Jesús les da una acción por realizar. Cuando Él los vio, dice la Reina Valera, les dijo a los hombres leprosos, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesucristo demanda fe. Jesucristo demanda confianza en Él. Si un leproso pensaba que ya no tenía lepra, se suponía que debía presentarse ante un sacerdote para que lo declarara limpio. Ya lo vimos en la Escritura. Jesús envía a los 10 leprosos y sanaron. Respondieron con fe y Jesús los sanó en el camino. Y viene una pregunta para su corazón. ¿Es tu confianza en Dios tan grande que crees lo que Él te dice aún antes de que suceda? Usted tiene esa fe como el centurión romano que le dijo a Jesús, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Puede leer el verso 15 y 16? Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Aquí vemos las acciones que hizo este hombre. 1 de 10. La Biblia no menciona qué sucedió con los otros 9. Quizás fueron a sus templos pensando positivamente. O quizás no, quizás se fueron a festejar la sanidad y se olvidaron de Dios, de agradecer. O quizás fueron con su familia. La Biblia no lo menciona. Lo que menciona la Biblia es que uno volvió. Y volvió, escuche bien, glorificando a Dios. Glorificando a Dios, gritando glorias a Dios. También el verso 16 dice que en señal de humildad se postra y su cara literalmente toca la tierra. Y luego también agrega que dijo gracias. Y encontré una frase por ahí que dice así: si se te cae la cara de vergüenza, piensa, no es vergüenza, es lepra, es decir, es pecado. Porque el ingrato es un leproso del alma. El no agradecido es un leproso que tiene una enfermedad no física, una enfermedad en su ser interior. Pero esta ingratitud de los 9 no negaba la gran misericordia de Jesús para ellos mismos. Pero esta ingratitud les impedía convertirse. Son salvados, pero no salvos. Y la gente hoy en día es lo que busca, ser sanada, que Jesús les haga el milagro, que Jesús les resuelva el problema económico, espiritual o de relaciones. Y Cristo, que es lleno de misericordia, lo hace. Pero recuerda, de 10, solo uno va a ser agradecido. Esta
doctrina, por toda la Biblia se menciona, y es la doctrina del remanente. ¿Qué es el remanente? Muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Muchos recibirán milagros, bendiciones de Dios cada día, pero ¿cuántos de ellos van y agradecen cantando, llenos de gratitud a los templos? Jesús sanó a los 10 leprosos, pero solo uno regresó para darle gracias. Es posible recibir grandes regalos de Dios con un espíritu ingrato. 9 de los 10 leprosos actuaron así. Sin embargo, el leproso agradecido aprendió que su fe jugó un papel importante en su corazón. Así pues, los cristianos agradecidos crecerán en el conocimiento de la gracia de Dios. Dios no demanda, Dios no nos exige que le demos gracias, pero Él se complace cuando lo hacemos y usa nuestro espíritu de agradecimiento para enseñarnos más acerca de Él. La Biblia dice que el samaritano vio que había sido sanado. Y aquí esto es algo bien importante. ¿Por qué la palabra vio? Esta era una sanidad gradual, mi hermano. En otras ocasiones el milagro de Jesús era instantáneo. Al instante recobró la vista, dice, con el ciego de Jericó. Aquí no. Aquí es progresivo. Es decir, se ora, pero no inmediatamente se recibe el milagro. Ellos accionan su fe, ellos obedecen, y cuando van caminando, ahí se hace el milagro. Pero dice que el samaritano vio. ¿Vio qué cosa? Que había sido curado. Y aquí vamos con el punto de los desagradecidos. ¿Cuál es el problema de la gente no agradecida? Es que estas personas ven lo que no tienen. Solo ven los puntos negros. Ellos solo piensan en lo que le hace falta. Ellos, los desagradecidos, son los que nada más ven lo malo y no ven lo que Dios les ha dado grandemente. Y usted que me escucha, ¿pierde más tiempo pensando en lo que no tiene? ¿Pierde más tiempo en quejarse en lugar de agradecer por lo que Dios le ha bendecido? Este hombre, además de leproso, era samaritano. Y el samaritano era una raza despreciada por los judíos, porque los consideraban idólatras por ser medios judíos, ser mezclas. Y una vez Lucas nos enseña algo hermoso en este milagro, que la gracia de Dios, ¿para quiénes es? Para todos, para judíos y para no judíos. La gracia de Dios no solamente es para el creyente, también es para el incrédulo. Quizás los otros que eran judíos se consideraban dignos. Es que nosotros somos judíos, debemos de ser sanados, somos la raza escogida. A veces hay esta actitud en el pueblo de Dios. Y nuevamente vemos aquí a un Dios que no hace acepción de personas. Mi parte preferida quizás de Dios. Él no hace diferencia en las personas como los seres humanos. Él da misericordia a creyentes y a no creyentes. Escuche esto que Jesús dijo. Mateo 5, 44 y 45. La palabra del Señor dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también asimismo los publicanos? Este es el corazón del mensaje. Dios bueno. Vamos a ir a un corte. Regresamos, con su permiso, pastor. Queremos compartirle a nuestro auditorio. Acabamos de recibir una llamada de una radioescucha de nombre Rosario, y ella quiere compartirnos que hace unos días ella se dedica a hacer empanadas, y hace unos días se encontró con una señora humilde, ¿sí? Y se acercó a ella. Entonces comenta la señora Rosario que estaba comenzando a vender sus empanadas y nada más había logrado vender una hasta ese momento. Y la señora que se encontró, la señora humilde, le pidió ayuda.
y pues sin pensarlo mucho, la venta de la empanada, que su primera venta, le entregó ese dinero, le compartió ese dinero para su camión, y cuando volteó ya no vio a esta persona. Y nos comenta la señora Rosario que inició su faena de vendimia, que llevaba su charola llena de empanadas, y ese día se vendieron todas. Amén. Es lo que nos compartió esta radioescucha del nombre Rosario. Que Dios le bendiga. Amén. Y gracias por compartir. Que Dios la bendiga. Amén. También oramos por Ricardo de la 20 de noviembre. También llamó de parte de Jesús. Una oración, ¿verdad?, para el hermano Ricardo. Decíamos que el mensaje, el corazón del mensaje es la misericordia de Dios. Quizás tú digas o pienses, es que yo no merezco el perdón. No se trata de cuán grande es tu falta delante de Dios, sino de la gran misericordia que Dios tiene para ti. Dios no solamente hace milagros a los que son sus hijos. La sanidad, los milagros que Dios hace es por compasión. Esta es una cualidad de nuestro Dios. Él es compasivo y misericordioso. Los milagros de Jesús son hechos por su misericordia para todos. Y vamos a ir cerrando el programa. Vamos a irnos a la conclusión, no sin antes decirles algo bien importante también. Jesucristo dijo que tuviéramos cuidado con los milagros. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia se menciona también más de 15 milagros obrados por demonios. También hay magos egipcios, Éxodo 7 y 8, que hicieron milagros. En 1 Samuel 8, primer libro de Samuel 8, dice que una divina hizo un milagro. En Hechos 19 hay exorcistas falsos. Simón el mago, Hechos 8, hizo un milagro. Una divina, en Hechos 16, hizo milagros. Y el anticristo y el falso profeta, Apocalipsis 13:15 y 2 de Tesalonicenses 2:9, dicen que hacen milagros. Entonces tengamos cuidado con los milagros. Dice Jesucristo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Está hablando aquí de grandes milagros, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Mi hermano, tengamos cuidado con los milagros. La maldad también los puede hacer. Pero lo que no puede hacer la maldad, solamente Cristo lo hace, y eso es la salvación. Porque la salvación es eterna, los milagros son temporales. La salvación es el mensaje central de los evangelios. Dice la palabra del Señor en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. No dice vino a buscar y a hacer milagros. No, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Terminamos con una recopilación de los milagros. Número 1. No toda sanidad ocurre en el momento de la oración. Este milagro fue progresivo. Sigue orando, hermano, por tu milagro. Número 2. La orden de Jesús. Jesús dio una orden. Y aquí Jesús nos dice que los sacerdotes eran los médicos de esa cultura. Ellos significa que Jesús aprueba que hay hermanos que van con doctores para que confirmen enfermedades y sanidades. Número 3. Es importante notar la obediencia de los leprosos al mandato de Jesús. Dice la Biblia que cuando iban en obediencia fueron sanados. Cuando la sanidad no es instantánea, no debes de dudar, pero sí debes de buscar la senda de la obediencia. Número 4. De este grupo de leprosos a quienes Jesús sanó, solamente uno regresó para expresar agradecimiento. Cuando venga la sanidad a tu vida, expresa en adoración agradecimiento. 5. Hay gente fuera de los templos más agradecida que la gente que está dentro, que la gente indiferente que ve milagros en su vida y su actitud y su adoración con Dios es fría.
6 y último, ¿qué aprendemos de este milagro? Que la mayor sanidad que Cristo hace en una persona no es la física, es la del alma. En su omnisciencia, Jesús sabía que 10 fueron sanados físicamente, pero el extranjero agradecido fue salvado, mientras que los 9 judíos ingratos restantes, con lepra en el alma, con lepra en el corazón, no les fue restaurada. En este momento, sé sincero contigo mismo. ¿Qué imagen tienes de ti? ¿Te amas? ¿Te consideras con valor? Jesús quiere quitar la lepra, porque la lepra es un símbolo de pecado. ¿Hay lepra en tu vida hoy? El pecado deforma. El pecado acaba con amistades. El pecado acaba con logros. El pecado te separa de la familia. El pecado frustra. El pecado te insensibiliza. El pecado hace que todo carezca de sentido. El pecado mata. La lepra mata. Termino. Romanos 6:23. Porque siempre, siempre y siempre será esto: la paga del pecado es muerte. Pero Dios da como regalo la vida eterna en Cristo Jesús. Teresa de Calcuta decía: la mayor enfermedad de hoy no es la lepra, ni la tuberculosis, sino más bien el no sentirse amado, el no sentirse cuidado, el sentirse abandonado por todos. El mayor mal de hoy es la falta de amor, la terrible indiferencia hacia nuestro prójimo. Señor Jesús, oramos, ten misericordia de nosotros. Somos pecadores, indignos de ti. Clamamos, Señor. Nos hemos arrepentido, pero seguimos pecando. Pero grande es tu misericordia. Y en tu nombre, Señor Jesús, toca a esa persona que se siente lejos de ti, sin amor de ti y de las personas, y sánale, Señor. En tu nombre lo rogamos, Jesús. Amén. Amén.